domingo. Estamos aquí agradecidos en la casa del Señor. Amén. Miramos que la presencia del Señor está en medio nuestro para bendecirnos, para derramar su gracia sobre la vida de nosotros. Gloria a Cristo Jesús. En este día pues queremos compartir la palabra del Señor. Esperamos que como siempre sea de edificación para cada uno de nosotros. Amén. Sabemos que el Señor siempre nos habla. Siempre la presencia del Señor está ahí para redarguir nuestro corazón. Ciertamente nosotros predicamos la palabra del Señor, pero el que se encarga de llevarla a lo profundo del corazón es a través del Espíritu Santo. Gloria al Señor. El Espíritu Santo es que redarguye nuestro corazón y nos hace sentirnos bien o nos hace sentirnos mal. Porque cuando andamos mal, la palabra del Señor nos reprende, el mismo Espíritu nos redarguye en el corazón y entonces entendemos, y entonces si le hemos fallado al Señor, venimos arrepentidos. Amén. Esa es la palabra del Señor. Y en este día pues quiero compartir un pasaje maravilloso. Gloria a Cristo Jesús. Un pasaje precioso que lo encontramos en el libro de Hebreos. Vaya conmigo a la palabra del Señor en este día precioso. Gloria al Señor, honramos al Señor al permitirnos estar en este día maravilloso aquí en la presencia del Señor. Esperamos, amado hermano, que usted le dé la libertad, así como nos hemos gozado en el principio de este precioso servicio. Amén. Desde un principio de la adoración, los cantos, ahora vamos a gozarnos con la poderosa palabra del Señor. Porque la palabra tiene poder, hermano. La misma Biblia dice que es como doble espada de doble filo. Amén. Que pasa, dice, y penetra hasta cortar el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del hombre. Gloria al Señor. Amén. Libro de Hebreos, su capítulo 4. Quiero que vaya conmigo y compartamos este pasaje maravilloso. Gloria al Señor. Capítulo 4, su versículo 11 al 13, estaremos leyendo 3 versículos de la palabra del Señor. Cuando usted la encuentre, contesta con un amén, confirmando que ya lo encontró, y la leemos juntos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice así la letra: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Amén. Una poderosa palabra, hermano amado, que al nomás comenzar leyéndola, nos damos cuenta del privilegio, hermano, que tenemos nosotros, el pueblo del Señor, de tener esta palabra escrita. Amén. El propósito de esta palabra que quedó escrita para nosotros es para que nosotros aprendamos y para que nosotros, ¿verdad?, podamos conocer más del Señor. Gloria al Señor, porque a través de ella nos miramos que el Señor nos advierte. Gloria a Cristo Jesús. Así, hermano amado, como en otro tiempo advirtió a los suyos, advirtió a su pueblo, advirtió siempre a los que Él amó. ¿A quienes amó Él en el principio? ¿Verdad? Desde un principio Dios escogió un pueblo para que estuviese con Él, para que fuese su pueblo. Un pueblo, dice, santo. Un pueblo, ¿verdad?, que fuese como la misma niña de sus ojos. Qué precioso. Ese pueblo fue el pueblo de Israel. Y miramos que desde un principio, mi hermano, Dios comenzó a tratar con el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? El pueblo siempre, hermano amado, o siempre estuvo fuera, o anduvo desentendido del propósito pleno del Señor. Miramos, por eso dice el versículo 11, gloria al Señor, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál fue el ejemplo que cayó en desobediencia, amado hermano? ¿A quién nosotros podemos ver como ejemplo que cayó en desobediencia y por haber desobedecido, Dios lo castigó? Gloria al Señor. Si miramos, vamos un poco más atrás, el mismo libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 16 al 19, mire lo que dice, ¿verdad? Quienes fueron los que habitaron
¿quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado? Dice 40 años. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa ¿de qué dice? De incredulidad. Miramos, hermano amado, el tremendo ejemplo, y esto nos concierne a nosotros, amén. El ejemplo más grande, hermano amado, que miramos, que es lo que pasó con el pueblo de Israel. Y quizás todos conocemos la historia. Desde un principio, amado hermano, cuando salió el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto, de la presencia de Faraón, el pueblo estaba esclavizado. El pueblo, amado hermano, estaba llevando azotes, estaba sufriendo grande y poderosamente, ¿verdad? Pero Dios mandó a un libertador llamado Moisés, ¿verdad? Y Dios estuvo con Moisés. Y fueron grandes señales indubitables que Dios hizo a través del siervo. 10 plagas, 10, hermanos, tremendas señales que el pueblo de Israel miró con sus ojos. Como Dios, hermano amado, ¿verdad? En medio de esa adversidad, en medio de esas plagas, Dios guardó a su pueblo, que era su pueblo, que primeramente habían entrado como 70 personas. Después se habían numerado este pueblo, amado hermano, tan grande, tan numeroso, pero Dios tuvo misericordia y lo sacó de ahí. Gloria al Señor, porque se había acordado de la promesa que le había hecho a su siervo Abraham, cuando le dijo, ¿verdad?, que en ti serán benditas todas las naciones y de ti saldrá una simiente, ¿verdad? Gloria a Cristo Jesús. Hermano amado, pero este pueblo, miramos que aún mirando las promesas o mirando los prodigios y milagros que Jehová Dios hizo en medio de ellos, hermano amado, era para que este pueblo siguiera a ciegas al Señor. Este pueblo era para que pudiera seguir sin poner ningún reproche a la presencia del Señor. Porque ni bien miramos, hermano amado, la rebeldía de este pueblo desde un principio. Llevaban 3 días de camino nada más y ya iban reclamando, ya iban, hermano, murmurando porque llevaban sed y no tenían agua para tomar. Usted mira, qué tremendo. Y Dios le dijo a Moisés, habla la piedra y la piedra va a salir y ahí va a brotar agua. Y aún así, amado hermano, provocando a ira cada vez que tenían sed, provocaban a ir al Señor. Lo mismo, amado hermano, cuando nosotros le fallamos al Señor, ¿qué pasa? Provocamos a ir al Santo, provocamos a ir a nuestro Dios. Amén. El pueblo de Israel cada vez que pecaba, provocaba a ir al Señor Jesús, al Señor Jehová de los ejércitos. Gloria al Señor. Y este es el tremendo ejemplo, amado hermano, que dice el capítulo 3, su versículo 16 al 19. ¿Verdad? Moisés lo sacó y lo hirió, y por esa causa, por el pueblo estar en desobediencia, ¿cuántos años dice la Biblia que permanecieron en el desierto? 40 años, hermano amado, por andar de desobedientes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nosotros no captar, hermano, esta enseñanza? Al igual como nos dice el versículo 11, dice, procuremos pues, hay que procurar, hermano, vivir una vida agradable, vivir, amado hermano, siempre en la presencia del Señor. Dice, procuremos pues entrar en el reposo. ¿Cuál es ese reposo que el Señor ha dispuesto para nosotros? El Señor dijo en cierta ocasión, yo me voy, pero vendré otra vez. Y dijo, y cuando venga los tomaré, dijo, os tomaré a mí mismo. Nosotros representamos el cuerpo de Cristo. Y cuando Él venga nos tomará. ¿Para qué nos tomará? Para que dice Él, para que donde yo estoy, ustedes también estéis. Ese es el reposo, amado hermano. Mientras nosotros, la iglesia, estemos con Cristo Jesús en esta tierra, va a haber tribulación, va a haber guerra, va a haber muerte, hermano, va a haber llanto, va a haber lloro, crujir de dientes, dice la Biblia. Pero nosotros que hemos confiado en el Señor, dice que entraremos en ese reposo. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que ser negligentes, no innegligentes, hermano. ¿Qué pasa con el innegligente? ¿Verdad? Hay días de servicio y se acuesta a dormir y no viene al servicio. Gloria al Señor, habla papá, ¿verdad? Gloria al Señor. La Biblia nos dice que escudriñemos la Biblia porque en ellos parece que tenemos la vida eterna. Pero si no la escudriñamos, ¿cómo lo vamos a dar cuenta? Amén.
vamos a ser negligentes, vamos a escudriñarla, vamos a venir a la casa del Señor, porque cuando venimos aprendemos, estamos unidos, estudiamos la Biblia juntos, aprendemos la palabra del Señor y esa palabra se hace rema en nuestra vida, se hace, verdad, como una semilla, brota, germina y da fruto. Gloria a Cristo Jesús, amén. Bendito sea el Señor. Ahora pues nosotros tenemos que, verdad, procurar entrar en ese reposo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Viviendo una vida apartada del mundo y viviendo para el Señor. Una vida en santidad, una vida agradable. Aleluya, mi alma te adora, Señor. ¿Verdad? En una vida de obediencia delante de la presencia del Señor. Porque dice, para que ninguno caiga en la semejante desobediencia que cayó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cayó en esa desobediencia, aún conociendo lo que Dios les había dicho, que cualquiera que le fallase, cualquiera que le, ¿verdad?, lo provocara, no entraría en el reposo, no entraría en aquella tierra que le había prometido a Abraham, una tierra que fluía leche y miel. Y miramos, hermanos, la historia, que no entró nadie de los que salieron, ¿verdad? Todos los que salieron de Egipto tuvieron que morir en el desierto. Gloria al Señor. ¿Pero por qué causa? Por haber provocado al Señor. Pero se levantó una generación, los descendientes de los que habían salido de Egipto. Salieron y estos fueron liderados por un gran hombre llamado Josué. Gloria al Señor. Y tuvo que Josué volverlos a circuncidar, porque estos que nacieron, amén, en el desierto eran incircuncisos. Pero para poder heredar la tierra prometida tenían que, ¿verdad?, ser circuncidados, porque eso era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Gloria al Señor. El ejemplo claro que tenemos, hermano, el pueblo de Israel. Ahora, ese ejemplo nos sirve a nosotros para que vivamos una vida, hermano, al hilo, una vida, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad del Señor. Gloria al Señor. Que ese sea el espejo para nosotros, para que nosotros nos podamos ver allí. Amén. Y eso nos sirva para que digamos, en esto falló el pueblo de Israel, en esto yo no voy a fallar. Voy a tratar de serle fiel a Dios. Más bien voy a serle fiel al Señor amado. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Disponer nuestro corazón, disponer nuestra mente, nuestro espíritu, porque dice, gloria al Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos creen, hermano, que la palabra es viva? Aquí no hablamos la palabra del Señor de por gusto, hermano, porque la palabra penetra, y cuando alguien, hermano amado, siente que la palabra le está hablando, se goza en el Señor, alaba al Señor, glorifica al Señor, ¿verdad? La palabra del Señor que dice que discierne los pensamientos. Gloria al Señor. Dice, la palabra de Dios es viva, la palabra no está muerta, y eficaz. ¿Para qué es eficaz? Para el alimento nuestro. La palabra de Dios es viva y es eficaz porque nos anima, nos alienta si estamos desanimados, ¿verdad? Nos alienta si estamos sin fuerza, nos fortalece. Gloria al Señor, aleluya. Amén. Pero es más cortante que toda espada de dos filos. Gloria al Señor. Si andamos mal, ahí también nos va a componer, nos va a cortar. Bendito sea el Señor, nos va a herir la palabra del Señor. Pero también nos da la medicina, nos da, ¿verdad?, el ungüento para que nosotros podamos salir adelante. Gloria al Señor. Y penetra hasta el alma, ¿verdad? Hasta lo profundo, hermano, entra la palabra del Señor. Oh, gloria al Señor. Ahí, ¿verdad?, muchas de las veces la carne no quiere adorar al Señor, pero cuando la palabra de Dios entra, el alma tiene que moverse, el alma tiene que sentir ese poder de la palabra y tiene que gemir ante la presencia del Señor. Y no solo dentro hasta el alma, sino que dentro del espíritu, ¿verdad? El alma con el cuerpo están ligados, pero el espíritu está, ¿verdad?, separado. El espíritu quiere agradar a Dios, pero el alma y el cuerpo quieren siempre, amado hermano, estar pensando en las cosas terrenales. Razón tuvo David que ordenarle a su propia alma en cierta ocasión y le dice, alma mía, tienes que alabar al Señor. Alma mía, alaba al Señor, porque él sentía, hermano, morirse el no poder adorar al Señor. Cuando nosotros, hermanos, ¿verdad?, nos estancamos por cierto tiempo y no queremos venir ni siquiera a reunirnos, ni siquiera a congregarnos, ¿verdad?, que nos sentimos como que nos ahogamos, sentimos como que nos falta el aire que respiramos, hermano, eso es el Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos de estar en esa comunión como iglesia, como hermanos, el Espíritu Santo se contricta, se pone triste. Amén. Porque nosotros hemos dejado la unidad y nos hemos desunido. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿qué es lo que quiere de nosotros? El Señor que quiere que nosotros, hermanos, permanezcamos en esa unidad. Gloria al Señor. Aleluya. Es la palabra del Señor que nos quebranta.
Es la palabra del Señor que nos corrige. Gloria al Señor. Miramos en la palabra del Señor otro versículo en Jeremías, capítulo 23, verso 29. Dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Ay, aleluya. La palabra del Señor, hermano, cuando alguien en la palabra le está hablando, se siente como que se está quemando, ¿verdad? Si no, se está quieto en ese lugar. Gloria al Señor. Cuando la palabra le está entrando al corazón, siente un fuego sobre sí que no se puede resistir. Yo he visto a personas, hermanos, ¿verdad?, que se sienten, dicen que soy fuerte, yo no, ¿verdad?, no me levanto, pero cuando la palabra los toca, esas personas lloran como niños en la presencia del Señor. Amén. Ese es el poder de la palabra del Señor, hermano. Dice la palabra del profeta Jeremías, dice Jehová: no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Aleluya. Mire, por muy duro que sea un corazón, por muy fuerte que se quiera sentir el hombre, cuando llega la palabra del Señor, hermano, hay quebrantamiento de espíritu. Gloria al Señor, aleluya. Y vienen humillados a los pies de Cristo, porque eso es lo que hace la palabra. Gloria al Señor. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Efesios capítulo 6, verso 17. Nos manda, hermano amado, que nosotros como iglesia tenemos que tomar, ¿verdad?, la espada del Espíritu, para que haya un espíritu ferviente en el Señor. No tenemos que siempre, ¿verdad?, que venir a la iglesia un día y olvidarnos del resto por completo. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar, dice, la espada del Espíritu, que amén, es la palabra del Señor. La Biblia, la palabra del Señor es la espada, hermano. Ahí nos vamos a dar cuenta amén, qué tenemos que hacer nosotros para poder hacer frente al enemigo cuando venga contra nosotros. Ahí vamos a tener, hermano amado, Efesios capítulo 6, versículo 17, gloria al Señor. Pero antes de eso, mire lo que sigue diciendo: el escudo del Espíritu, gloria al Señor. Mire lo que dice: está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Hay que tener verdad en nuestra boca, no hay que ser mentirosos, amén. Y vestidos vestidos con la coraza de justicia, ser justos. Calzados los pies con la presto del Evangelio, no estancarnos, sino ir y pregonar el Evangelio de Cristo. Gloria al Señor. Sobre todo, dice el 16, tomad el escudo de la fe, que es con que podéis apagar, dice, todos los dardos del fuego del maligno. Gloria al Señor. El escudo de la fe, que nadie nos mueva de lo que nosotros hemos creído, amado hermano. Gloria al Señor. Y dice el 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Amén. Amén. La palabra del Señor tenemos que tomarla, hermano. No tenemos que avergonzarla donde sea que vaya. La palabra del Señor tenemos que cargarla siempre. Con ella damos testimonio de que somos hijos de Dios. Amén. Aleluya. Yo escuchaba a mi pastor un mensaje que decía y ponía este ejemplo: cómo nosotros conocemos a un soldado por su vestimenta. Cómo conocemos a un policía, que es un policía, porque anda su vestimenta de policía. ¿Cómo conocemos a un bombero? Porque anda con vestimenta de bombero. Amén. Ahora, ¿cómo conocemos a un cristiano? ¿Verdad? Un cristiano, lo primero que se ve en un cristiano, que anda su Biblia. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Un cristiano anda su Biblia. Gloria al Señor. No tiene vergüenza de cargar su Biblia, porque es la espada del Espíritu. Gloria al Señor. Pero no basta solamente cargarla, sino saberla usar. Dice el 17, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Cuando nosotros hemos aprendido a usar la Biblia, hermano, esa es la espada con que nosotros nos vamos a defender. Cuando alguien viene con una doctrina errónea contra nosotros, nosotros vamos a salir, ¿verdad?, hablándole de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Esa es la defensa nuestra, la defensa del cristiano, amado hermano. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria al Señor. Santo es el nombre. Ahora miramos otro pasaje maravilloso, el libro de los Salmos, capítulo 33, verso 13. Desde los cielos miró a todos los hombres, a todos los hijos de los hombres. Hermano amado, tenemos la palabra del Señor que traspasa, ¿verdad? Pero además de ello, nosotros estamos al descubierto. Nosotros, hermanos, delante de la presencia del Señor estamos desnudos. Gloria al Señor. Eso es lo que dice el versículo 13. Y no hay cosa creada, dice, que no sea manifiesta debajo del cielo. Amén. Poniéndole, agregándole, debabajo del cielo no hay cosa, hermano amado, debajo de este sol, ¿verdad? No hay cosa oculta delante de la presencia del Señor, porque delante de la presencia de los ojos del Señor nosotros estamos
al descubierto. Versículo 13 del capítulo 4 de Hebreos dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En la presencia de quién? En la presencia del que todo lo ve. Amén. Amén. En la presencia de aquel que todo lo puede, todopoderoso. Antes bien, todas las cosas están desnudas, dice, y abiertas ante los ojos de Dios. Hermanos, por eso cuidémonos nosotros, la iglesia, de cometer un pecado que decimos nosotros: aquí no me mira el hermano, aquí no me mira el líder, aquí no me mira el pastor, voy a hacer lo que yo quiera. Nos vamos, ¿verdad?, por los suburbios, nos vamos para la ciudad donde, ¿verdad?, no haya ningún conocido, pero ahí está la presencia del Señor, amado hermano, ¿verdad? Dice la Biblia acá, mire, antes bien todas las cosas están descubiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros, hermanos, tenemos que dar cuenta un día. Pero si creemos nosotros que, ¿verdad?, venimos a la casa de Dios y en la casa de Dios somos cristianos, pero afuera no, nos estamos engañando nosotros mismos, hermanos, porque a Dios no lo podemos engañar de ninguna manera, porque Él nos ve, Él ¿verdad?, nos tiene, dice, en el hueco de su mano. Gloria al Señor. Pero dice el libro de los Salmos 33:13: desde los cielos miró Jehová y vio a todos los hijos de los hombres. O sea, no hay nadie de los hijos de los hombres que se pueda esconder de la presencia del Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Así que cuando más entendemos la palabra del Señor, más responsabilidad hay como hijos del Señor. Amén. Amén. Que tenemos que poner esta palabra por práctica en nuestra vida espiritual. Recordémonos lo que dijo Jeremías: no es mi palabra, lo que dijo Jehová a través de Jeremías, no es mi palabra como fuego, ¿verdad? Y como martillo que quebranta. Hermano, es la palabra que va a convencer al mundo de pecado a través del Espíritu Santo. No es de lo mucho que nosotros hayamos aprendido. El instituto bíblico sirve. No vamos a decir que no sirve, es importante el instituto bíblico. Amén. Pero si tenemos instituto bíblico y no hay sometimiento, no hay obediencia a la voluntad de Dios, nada sirve el instituto bíblico. Amén. La palabra del Señor misma nos instruye a nosotros cómo tenemos que andar. Amén. Dice, ¿verdad?, una de las cartas del apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que primeramente ser ejemplo en nuestra casa. Gloria al Señor, ¿verdad? Amén. Como varón, como marido de la mujer, ¿verdad? Que el hombre sea marido de su propia mujer. Y la mujer, dice, también le tira a la mujer: no sea una mujer calumniadora. Nos da, ¿verdad?, más bien dicho, a la iglesia completa nos enseña cómo tenemos que ser. Tenemos que, ¿verdad?, no ser calumniadores, antes bien vivir, dice, en la unidad del Espíritu, ¿verdad?, fortaleciendo ese vínculo del amor en nuestra vida. Amén. Amados hermanos, porque así la palabra del Señor nos va a quebrantar cada día y nos va a moldear, así como dice el alfarero. Amén. Toma el barro en sus manos y lo moldea como Él quiere. Si nosotros, amados hermanos, nos dejamos guiar por la palabra del Señor, el Señor va a hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida. Gloria al Señor. El Señor, hermano, va a hacer grandes cosas y poderosas sobre el pueblo del Señor. Pero si nos dejamos guiar solamente en la presencia del Señor. Hermano amado, Dios nos bendiga en este día precioso que nos permite el Señor poder estar aquí. Amén. Nos gozamos grandemente. Y lo mismo, hermano amado, no lo quiero cansar para que usted, ¿verdad?, siga con su corazón deseoso de seguir escuchando la palabra del Señor. Aunque la palabra del Señor es rica y abundante, ¿verdad?, y nunca nos terminamos de llenar cuando la escuchamos, porque ahí aprendemos. Gloria a Cristo Jesús. Así esperamos, hermano, que esta palabra sea de bendición para su vida y nos sigamos gozando en la presencia del Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta preciosa hora. Esperamos, hermano amado, que la presencia del Señor sea bendiciendo su vida. Amén. Y sigamos, ¿verdad?, agradando al Señor en todo lo que emprendamos sobre nuestra vida. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, amada iglesia, en esta preciosa hora. Amén y amén.